En la noche de Halloween, el padre de Tony le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío, que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que, cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque decidió llevar a su fiel perro para que lo acompañara. La tarde ya había caído, y estaba oscureciendo mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar, mirando fijamente en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, lo cual extrañó al chico, ya que su perro solía ser muy tranquilo. Sin embargo, Tony se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad de que, por cabeza, tenía una calabaza que incluso ya tenía hechos los agujeros de los ojos y la boca. Solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata. Espérame aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maizal. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro, aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesta. Estaba hecho de paja y tenía un olor muy desagradable, tanto que Tony tuvo que taparse la nariz al estar cerca de él. Vaya, qué mal hueles, amigo. Necesito tu cabeza. Tony se inclinó lo más que pudo y, utilizando una ramita, movió la cabeza hasta que ésta cayó al suelo. Por suerte, no sufrió ningún daño. La levantó y se dirigió al camino, donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies, haciéndolo caer. Cuando se giró para ver qué ocurría, se dio cuenta de que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada siguió la dirección de donde venían, y se percató de que parecía provenir del espantapájaros. No solo eso, también escuchó pasos que venían de esa misma dirección. Algo se acercaba, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso de pie y corrió hasta llegar donde estaba su perro. Sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras huía, y para su terror, en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza, mirándolo mientras él corría en pánico. Al llegar a casa, Tony entró rápidamente, temblando y muy asustado. Dejó la calabaza en la mesa y subió a su habitación, donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó aún más su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente, alertando a un muy nervioso Tony. Al asomarse por la ventana, entró en pánico al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza. Si eso es lo que quieres, te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que el espantapájaros entrara y se llevara su cabeza. Corrió, abrió la puerta, y su perro entró, pero también venía el espantapájaros. Tony intentó regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error, golpeó la calabaza con el brazo, y ésta cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado, mirando cómo la cabeza del hombre de paja se destruía. ¿Qué haría ahora? No tuvo mucho tiempo para pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que, por fin, hubo un silencio perturbador. Unas horas después, su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden. En el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto, pero algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra. Sacando fuerzas de donde no tenía, y junto con el fiel perro de Tony, siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros. No entendía qué significaba todo esto. Abriéndose paso entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, que ahora era la nueva cabeza del espantapájaros.
El padre simplemente cayó de rodillas, mientras las lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Se dice que muy pocas personas logran escapar realmente de la muerte. Cuando tienes un accidente o una enfermedad terminal de la cual no deberías sobrevivir, pero lo haces, la muerte nunca se aleja de ti, simplemente has retrasado su trabajo. Se han hecho historias y películas acerca de cómo, a través de alguna otra situación fatal, la muerte intenta llevarte para cumplir el ciclo. Sin embargo, la realidad es que una vez que escapas de la muerte, no vuelves a morir de forma accidental o por enfermedad. Esta vez, la muerte misma se encarga de buscarte personalmente. Sin que te des cuenta, estará frente a ti y morirás. Para evitarlo, o al menos tratar de extender un poco tu vida, no debes permitir que te sorprenda solo. Esta leyenda era bien conocida por Kevin, un hombre de mediana edad. Un día, mientras regresaba a casa, sufrió un accidente en su auto al caer por un barranco de gran altura. El auto dio varias vueltas, quedando totalmente destrozado. Nadie podría haber sobrevivido, pero Kevin lo hizo, despertando en la cama de un hospital, en un lugar que no podía reconocer. La enfermera que lo atendía le explicó todo lo sucedido y le dijo que lo habían traído inconsciente al lugar. También le mencionó que se había salvado de milagro, pero que antes de poder marcharse, necesitaba una cirugía en una de sus piernas para poder caminar perfectamente. Usted prácticamente ha regresado de la muerte, señor Kevin. Debe dar gracias por estar vivo. Estas palabras, lejos de aliviar a Kevin, lo dejaron perturbado y muy nervioso. Él sabía que había logrado escapar de la muerte, pero también que ella volvería por él. Escuche, enfermera, yo no debí sobrevivir, por favor, no me deje solo hasta que me den de alta. Pero, no se preocupe, señor Kevin. Le traeré algo para que se calme. Estoy cerca de su habitación. Cálmese, el doctor que le hará la operación vendrá mañana. Hasta entonces, descanse un poco. Si me necesita, toque el botón. Kevin se quedó solo en su habitación de hospital, oscura por la penumbra de la noche que entraba por la ventana. Las sombras de las ramas de los árboles, movidas por el viento silbante de afuera, creaban el escenario perfecto para una noche de pesadilla, empeorando los nervios de Kevin, quien estaba seguro de que la leyenda de que la muerte regresa a reclamar a su víctima era cierta. Finalmente, estaba logrando quedarse dormido cuando el sonido crujiente de la puerta de su cuarto le espantó el sueño. Kevin giró su cuello, con mucho dolor, en dirección a la entrada, solo para ver cómo una pequeña niña asomaba su cuerpecito hacia él, caminando lentamente, mirándolo fijamente a los ojos y esbozando una tenue sonrisa. Kevin entró en pánico, temiendo lo peor. Estaba seguro de que se trataba de la muerte, que venía a reclamarlo. La niña se acercaba más y más, sin decir una palabra. Su rostro, entre la oscuridad, se veía deforme y atemorizante. Pero, cuando estuvo a punto de alcanzarlo, Kevin tocó el botón, haciendo que los pasos apresurados de la enfermera espantaran a la niña, quien se alejó rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Señor Kevin, ¿qué le pasa? ¿Necesita algo? Cálmese ya, por favor, ya estoy aquí. La enfermera trataba de calmar a un Kevin muy angustiado, que no dejaba de sacudirse en la cama, pero que tampoco era capaz de contar lo que había pasado. Luego de un rato y con la ayuda de una pastilla, Kevin por fin se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Buenos días, enfermera. Le pido disculpas por mi actitud anoche. ¿Está segura de que el doctor que me va a operar la pierna viene hoy? Necesito irme lo más pronto posible de este lugar, aquí me siento atrapado. Sí, señor Kevin. La operación no es complicada, tal vez pueda irse con muletas al día siguiente. Le traeré su desayuno. Kevin solo pensaba en salir de allí. Sabía que, según la leyenda, no debía quedarse solo. Si lograba llegar a su casa, estaría mejor. Mientras estos pensamientos pasaban por su cabeza, la risa de la niña se escuchó proveniente del exterior de su cuarto, y nuevamente la puerta comenzó a abrirse. Kevin temblaba en su cama, pero fue un alivio ver que quien entraba era la enfermera con su desayuno. El resto del día transcurrió sin problemas, con Kevin siempre pendiente de quien entraba en su habitación. Al llegar la noche, por fin el doctor estaba por llegar, y él se mostraba ansioso. ¿Cuándo viene el doctor, enfermera? Llámelo,
Que no demore, por favor. No quiero estar aquí solo. El doctor debe estar ya en el hospital, viniendo hacia aquí. Pero dígame, ¿a qué le tiene tanto miedo? He notado que siempre está nervioso. ¿Qué le sucede? Enfermera, usted pensará que estoy loco, pero hay una leyenda que dice que, si uno escapa de la muerte, ésta vuelve a por uno. Se presenta disfrazada de cualquier persona para confundirnos y poder acercarse. En ese momento, si uno está solo, muere de forma horrible. Sí, creo que he escuchado esa leyenda, señor. Pero, ¿usted cree en esas cosas? Debo decirle que la he estado viendo. Se acerca a mí todas las noches en forma de una niña que me mira fijamente, y aunque esté oscuro, puedo notar que su rostro está desfigurado, me tiene muy nervioso. Al escuchar esto, la enfermera bajó la mirada, contrariada, y sonriendo le dijo a Kevin: Señor, le pido disculpas. Esa niña no es la muerte que viene por usted, es una paciente del hospital. Lastimosamente, se quemó el rostro en un accidente de cocina por descuido de la madre. Ya estamos por darle el alta, sin embargo, es difícil mantenerla en su cama. Se la pasa caminando y molestando a los otros pacientes. Mírela, aquí viene. Se llama Ana. Kevin estaba perplejo y apenado por haber pensado tan mal de aquella pobre niña. Así que la dejó entrar, acercarse a él y acariciarla un poco. La niña no hablaba, solo sonreía. Bueno, Kevin, lo dejo con su nueva amiga. El doctor ya ha llegado. Voy a salir para que él entre a verlo. Yo regreso en un rato. Perfecto, por fin llega. Anita, siéntate allá, déjame hablar con el doctor. Anita se alejó un poco mientras el cirujano entraba en silencio, solo diciendo buenas noches. Kevin, aliviado, buscó con la mirada el rostro de Anita para sonreírle, pero su sonrisa se desvaneció de inmediato al ver cómo de la carita de la niña brotaban lágrimas de horror. Anita estaba mirando al cirujano, totalmente espantada, y Kevin se dio cuenta de esto. Así que miró al doctor a los ojos y vio que allí no había nada, más que cuencas vacías. Su corazón palpitaba con furia, y su única salvación, que era Anita, salió corriendo del cuarto, dejándolo totalmente solo. ¿Quién podría culparla? Ella sentía algo malo. No. Anita. No me dejes solo. Fue inútil. Ya estaba solo. La muerte colocó su mano en el estómago de Kevin. Sus gritos se escucharon por todos los rincones del hospital, alertando a la enfermera, quien corrió como un relámpago al cuarto. Allí encontró a Anita en el suelo, quien había regresado por impulso a la habitación, llorando desconsolada y asustada. En la cama, estaba el cadáver de Kevin, con los ojos blancos, su rostro arrugado como si le hubieran extraído la vida. De su estómago, brotaban cientos de gusanos enormes, devorando desesperadamente su carne ya podrida. El doctor desapareció. Pero seguro lo verán nuevamente, en algún otro lugar, con alguna otra persona, de alguna u otra forma. Aún recuerdo aquella historia. Llevaba mucho tiempo trabajando en aquel hospital, y probablemente ese extraño suceso cambió mi infeliz vida para siempre. Caminaba por los pasillos del hospital, pensando en todas las personas que había atendido durante la mañana y la tarde. Me costó bastante acostumbrarme al sistema que utiliza este hospital con los pacientes, ya que, en el momento en que se internan, se les coloca una pulsera en la muñeca de diversos colores. Por ejemplo, el negro se utiliza cuando la persona acaba de fallecer. Un día, salí bastante triste de mi turno, debido a que no pude salvar la vida de uno de mis pacientes. Su enfermedad estaba demasiado avanzada, ya nada se podía hacer. Entré en el elevador, todavía abatido, y dentro había otra persona. Nos pusimos a conversar para romper el hielo mientras el elevador descendía. De repente, se detuvo en el 6º piso y abrió sus puertas. Vi a una mujer que estaba a punto de entrar, y entonces apreté rápidamente el botón para que la puerta se cerrara y el elevador siguiera su curso. Muy sorprendida, la mujer que me acompañaba me regañó por lo que había hecho, no paraba de recriminarme y hacerme sentir avergonzado. Para que dejara de hacerlo, le dije, esa mujer murió mientras yo la operaba. ¿No te diste cuenta de la pulsera negra que traía en su muñeca? La mujer sonrió, levantó su brazo, y me dijo, ¿una pulsera como esta?